El gas natural es una mezcla de hidrocarburos por un lado y por otro lado impurezas. Cuando decimos gas natural nos referimos al gas hidrocarburo alojado en la roca reservorio, en el subsuelo. Dije por un lado hidrocarburos, por ejemplo, metano, etano, propano, butano, pentano. Con esa simbología, C1, C2, indicamos la cadena de hidrocarburos, cuántos carbonos tiene. Estamos hablando de los hidrocarburos llamados alifáticos o saturados, cuya fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Qué significa? Que si la cadena de hidrocarburos tiene un carbono solo, o sea, N es igual a 1, la fórmula correspondiente a ese hidrocarburo que tiene un solo carbono es 2 por 1 en este caso, que N vale 1, más 2. 2 por 1, 2, más 2, 4. O sea que la fórmula para el hidrocarburo que tiene un solo carbono es carbono 1, hidrógeno 4. O carbono, hidrógeno 4, que es el metano, el primero de la serie de los alcanos. Muy bien. Y así sucesivamente. Por otro lado dijimos impurezas, que acompañan al gas natural que está alojado en la roca reservorio. Estas impurezas son, por ejemplo, dióxido de carbono, siempre en estado gaseoso, ¿no es cierto? Ácido sulfídrico, nitrógeno, helio, agua en estado gaseoso, mercurio y otros. Por otro lado, el gas natural puede estar asociado al petróleo, disuelto en el petróleo, como gas disuelto en el petróleo, o puede estar como gas libre, formando una capa individual en el reservorio. Si yo dibujo un reservorio acá, suponiendo los tres fluidos que pueden estar presentes, gas, petróleo y agua, a esta capa la vamos a llamar, la capa de gas, vamos a decir que el gas acá está como gas libre, y en esta capa, si hay gas disuelto en el petróleo, como lo hay generalmente, en mayor o menor grado según estemos hablando de petróleos volátiles, petróleos negros o petróleos pesados, a este gas que está acá lo vamos a llamar gas asociado. Ahora bien, como vimos anteriormente en otra clase, los distintos tipos de gases, que los hemos clasificado en tres tipos principales, que son gas seco, gas húmedo y gas condensado, tienen distinta composición de hidrocarburos, de la serie de los alcanos. Es decir, por ejemplo, el metano tiene un 90% de, perdón, el gas seco tiene un 90% de metano. Eso es un porcentaje mol en mol, no lo vamos a ver nosotros, pero entendamos que hay mucha más cantidad de gas metano en un gas seco, 90%, que en un gas condensado o en un gas húmedo. ¿Sí? Y por otro lado,
Consecuentemente, hay menor cantidad de hidrocarburos ya de cadenas más largas, como la del pentano, carbono 5, donde en el caso del gas seco hay un 1%, mientras que en el gas húmedo y el gas condensado ya es el 2% de moléculas de metano. Vuelvo a repetir, lo vemos como moléculas, pero en realidad es un porcentaje de moles de ese hidrocarburo en relación al total de moles. Y cadena de hidrocarburos más largas, que está indicado acá como carbono 6 más, o sea, el hexano y superiores. En el caso del gas seco, prácticamente no hay moléculas en la mezcla de hidrocarburos que componen al gas natural, identificado como gas seco. Pero sí es importante la cantidad de hidrocarburos de 6 átomos de carbono o superiores cuando hablamos de gas húmedo o gas condensado. Estos son los hidrocarburos que en las condiciones de superficie, donde el gas ya se ha descomprimido y se ha enfriado, pasan del estado gaseoso al estado líquido. O sea que todos los yacimientos de gas tienen gas natural, ya sea que el gas natural esté libre o asociado al petróleo. Y la composición de gases que lo componen va a determinar el tipo de gas. Así es como vamos a tener gases secos, gases húmedos, gases condensados. Este no lo vamos a ver el último, en este curso. Así que cuando nos referimos a un gas natural en general, no estamos hablando de un gas específico en cuanto a si es seco, húmedo o condensado. Gas natural en general. Lo que lo va a diferenciar uno de otro es la composición de hidrocarburos en la mezcla, ¿eh?, de hidrocarburos que hay conformando ese gas. Ahora bien, es importante aclarar que independientemente del tipo de gas, ya sea seco, húmedo o condensado, todos los gases contienen agua, en estado gaseoso. Y esa agua hay que tratarla como una impureza. Después vamos a ver en otra clase los problemas que puede traer asociados el no retirar esa agua que acompaña al gas natural. Que un gas sea seco, ¿tá?, no significa que no tenga agua en estado gaseoso acompañando a toda la mezcla de hidrocarburos que componen el gas seco. Tiene agua. Que sea seco hace referencia a otra cosa que ahora seguidamente vamos a ver. También es importante aclarar que si hablamos de un gas húmedo, eso no hace referencia a que está mojado. El gas húmedo, como cualquier otro, también contiene agua en estado gaseoso. Pero se dice que es húmedo por otro motivo, no porque tenga agua. Ahora vamos a ver cuál es ese motivo, que es lo que nos lleva a esta clase. Algunos componentes de todos esos hidrocarburos presentes en el gas húmedo pasan del estado gaseoso al estado líquido cuando cambian sus condiciones de alta presión y alta temperatura en las condiciones de reservorio allá abajo, cuando cambian esas condiciones a condiciones de baja presión
y baja temperatura como la que se encuentra en la superficie. Es decir, que cuando se producen esos gases, algunos componentes de la mezcla ya no pueden estar en estado gaseoso y pasan al estado líquido. Se descomprimen y al descomprimirse, no vamos a estudiar termodinámica, pero al descomprimirse, la compresión de un gas está asociado con un enfriamiento también. ¿Sí? Se expande el gas y se enfría. En estas nuevas condiciones, algunos componentes pasan del estado gaseoso al estado líquido. Y a estos componentes que pasan del estado gaseoso al estado líquido se los llama condensados del gas. Condensados. No confundamos con esta palabra que acompaña al gas condensado, porque acá también hay condensados en el gas húmedo. ¿Sí? Bien. Así que está claro ahora cuál es la diferencia entre un gas seco y un gas húmedo. ¿Mm? El gas seco no forma condensados cuando sale a la superficie descomprimiéndose, expandiéndose y enfriándose. Mientras que algunos componentes del gas húmedo, hidrocarburos de cadena ya mayor, sí pasan al estado líquido, condensan. Y esto tiene que ver entonces, o es importante, porque de alguna forma, cuando produzcamos esos gases, vamos a tener que tener en superficie las instalaciones adecuadas para recibirlo. ¿Sí? Si tenemos, vamos a hacer tres dibujitos acá. Si tenemos un reservorio donde hay petróleo, o sea, hay gas asociado, lo vamos a dibujar acá como gas disuelto, ¿sí? Y nosotros producimos esos hidrocarburos a la superficie. Bueno, tendremos un separador si es mucha la cantidad de gas disuelto que tiene el petróleo, como en el caso de los gases, de los petróleos volátiles, ¿sí? Los líquidos los recogeremos en un tanque, ¿sí? Y el gas asociado saldrá por el tope del separador vertical, como dibujé en este caso. ¿Mm? Petróleo y gas asociado. Por otro lado, lo que tenemos es un reservorio con gas seco, y producimos ese hidrocarburo en la superficie. Yo no necesito una torre deshidratadora. Un separador, perdón, un separador. ¿Sí? Porque yo no tengo que separar gas de líquidos, porque líquidos no hay, no hay nada que condense. Entonces directamente estoy produciendo el gas, ¿eh? A lo sumo, veremos más adelante en el curso, habrá que deshidratarlo, es decir, sacarle el agua en estado gaseoso acompañando al gas seco para que no traiga, al gas seco para que no traiga problemas. Acuérdense que por ser gas seco no quiere decir que no tenga agua, tiene agua en estado gaseoso. Lo que no forma son líquidos en la superficie. Y si yo tengo un gas condensado, gas húmedo o gas condensado, cualquiera de los dos, vamos a poner gas húmedo, y produzco esos gases, evidentemente, como estos gases forman líquidos en superficie, algunos componentes pasan del estado gaseoso al estado líquido, bueno, en un separador podré separar los condensados, que los voy a llamar como dijimos hoy, condensados, y los gases por otro lado.
Este mismo proceso de enfriar el gas acá naturalmente se hace artificialmente en las plantas de gas para separar algunos componentes de hidrocarburos que deseamos en la corriente de gas que entregamos a domicilio o a la industria. Entonces lo enfriamos a los fines de que algunos componentes del gas natural pasen al estado líquido y los podamos separar. Ahora bien, ¿cuáles son esos hidrocarburos presentes en el gas natural que condensan en las condiciones de superficie? Si nos fijamos en esta tabla de acá, a ver si la puedo traer ahí, exactamente acá. Cada hidrocarburo de la serie de los alcanos, acá están identificados, empezando por el metano, tiene lo que se llama su punto de fusión y su punto de ebullición. Punto de fusión a una determinada presión, en este caso una atmósfera, presión normal. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa de estado líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso. Es decir, en el caso del metano, si yo tuviese una línea de temperatura aquí, y acá está el 0 grados por decir algo, vamos a poner acá el 0 grados Celsius, y acá tengo el menos 162, y acá tengo el menos 183, como podemos ver acá, ¿sí? Si yo empiezo a enfriar el gas, por debajo de los 0 grados, el gas acá, el metano, perdón, está en estado gaseoso. Cuando llego a los 162 grados bajo cero, ya pasa al estado líquido. ¿Sí? Pasa del estado gaseoso al estado líquido. Y si lo sigo enfriando, cuando llego a los 183 grados bajo cero, ya pasaría al estado sólido. Esto es más fácil de entender si lo hacemos con el agua, porque todos sabemos que para el agua esas temperaturas son 100 grados Celsius, 0 grados Celsius aproximadamente. Es decir, si yo tengo agua en estado de vapor y lo empiezo a enfriar, cuando paso de los 100 grados para abajo, tengo agua en estado líquido. Y si lo sigo enfriando, pasa al estado sólido. ¿Eh? Camino al revés también es fácil de entender. Tengo un cubito de hielo que está a menos 5 grados Celsius acá. Cuando lo empiezo a calentar y llega a los 0 grados, pasa al estado líquido. Y si paso de los 100 grados, que es la temperatura o el punto de ebullición del agua, entonces tengo agua en estado gaseoso. Bueno, con los hidrocarburos de la serie de los alcanos y otros también, por supuesto, cada sustancia pura tiene su propio punto de fusión y punto de ebullición que lo identifica. Con los hidrocarburos pasa exactamente lo mismo. Y así tenemos, por ejemplo, que en el caso del propano, por decir alguno, ¿sí? Yo tengo que enfriarlo por debajo de los 42 grados Celsius para que pase el estado líquido. Ahora lo vamos a ver abajo, en otra lámina. Y si lo sigo enfriando y me voy por debajo de la temperatura de 187 grados Celsius, tengo propano en estado sólido. ¿Bien? Vamos a ver esta tabla que nos va a ayudar a entender bien todo este proceso. Fíjense, acá tenemos distintos hidrocarburos y el agua también como referencia. ¿Sí? Tenemos el metano,
el etano, el propano, el butano y así sucesivamente la serie de los alcanos. Y el agua como referencia que nos hace entender un poco mejor lo que estamos hablando. Lo que decíamos para el agua, ubiquémonos. Esta es la escala de temperatura, la que está acá abajo. Este eje horizontal. ¿Sí? Si yo estoy, déjame ver si puedo mover esto de acá. Sí. Si yo me paro acá, a ver, déjame, sí, ahí está, perfecto. Si yo me paro aquí y estoy, por ejemplo, en casi en los 120 grados, el agua está en estado gaseoso. ¿Sí? Pero una vez que disminuyamos un poco más la temperatura y pasemos a temperaturas inferiores a los 100 grados Celsius, espera que lo voy a agarrar esto acá, ahí lo agarré, por ejemplo acá, 60, entonces el agua va a estar en estado líquido, ¿sí? Y si sigo enfriando y llegamos a temperaturas inferiores a los 0 grados Celsius, por ejemplo 60 grados bajo cero, el agua va a estar en estado sólido. Bueno, lo mismo podemos hacer con los hidrocarburos. Y para eso la tabla esta. Fíjense qué pasa con hidrocarburos de la serie parafínica, de los alcanos que están acompañando el gas natural. Supongamos que el gas natural en el reservorio está a temperaturas, esperen que voy a borrar acá. No quise borrar eso. Ahora sí. Están temperaturas inferiores a los, vamos a poner acá, acá, 60 grados Celsius. Sigamos con esa temperatura. 60 grados. A esa temperatura, fíjense ustedes que independientemente de la presión, es decir, lo que quiero decir es que la presión sí tiene que ver, porque es un equilibrio termodinámico, no solamente la temperatura, sino la presión que estemos hablando. Pero la presión normal, un gas que está a 60 grados bajo cero, si es etano, está en estado gaseoso. Si es metano, está en estado gaseoso. Si es propano, está en estado líquido. Si es butano, está en estado líquido. ¿Se entiende? Es importante aclarar que esta tabla de puntos de fusión y puntos de ebullición corresponde a una presión atmosférica. En las condiciones de reservorio, donde las presiones son mucho mayores, hay equilibrios termodinámicos que hacen que algunos hidrocarburos estén en estado gaseoso y en superficie van a estar en estado líquido. Es por eso que algunos hidrocarburos entonces, en este caso de la serie de los alcanos, cuando llegan a la superficie, según la temperatura, van a estar en estado líquido o en estado sólido, gaseoso, perdón. Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a borrar ahí, si estamos en Tierra del Fuego y extraemos el hidrocarburo y estamos a una temperatura de, no sé, un lindo día de verano a 15 grados, más o menos por acá, ¿sí? Bueno, el metano va a estar en estado líquido, gaseoso, el etano va a estar en el estado gaseoso, el propano va a estar en estado gaseoso, el butano seguramente también, pero ya el pentano y el hexano van a estar en estado líquido. Es decir, si hay considerable cantidad de hidrocarburo, pentano, perdón, o hexano en la mezcla de hidrocarburos del gas natural, van a pasar al estado líquido cuando salen a la superficie, cuando se descomprimen y se enfrían. Por otro lado, en días de mucho frío, como es normal acá en los yacimientos, casi todo el año, a la mañana, en invierno ni hablar,
donde podemos llegar a tener, no mucho, pero supongamos 15 grados bajo cero, ahí, ¿sí? Fíjese, por supuesto se congeló el agua, ¿no es cierto? Que hay en la superficie, ahí tenemos lagunas, charcos, ¿sí? Congelada el agua. El metano lo vamos a tener en estado gaseoso. El etano también. El propano también, pero el butano no. El butano no. Por eso es que el gas envasado que entregan en domicilio es una mezcla. En realidad debería ser una mezcla de propano y butano como es en el norte. En Tierra del Fuego el gas envasado no contiene butano porque a temperaturas por debajo, como dice aquí, de los 0 grados, si ustedes lo miran acá, el butano pasa del estado gaseoso al estado líquido. Así que si yo estoy en 15 grados bajo cero de temperatura, lo que tengo envasado en la garrafa, cuando abro la garrafa, si sale butano, va a pasar al estado líquido. Estoy acá. ¿Eh? Estado líquido. Bueno, así que de nuevo, y para resumir, si tenemos... Esperen que voy a borrar acá. No, no hace falta. Vamos a pasar a una pantalla más limpia. Ahí. Es decir que, para resumir, si yo tengo un reservorio con un gas seco, no quiere decir que no tenga agua. Tiene agua acompañando la mezcla de gases que conforman el gas natural, agua en estado gaseoso. Pero a los fines de los condensados, que son esos fracciones de hidrocarburos componentes que pasan al estado líquido cuando se descomprimen, se expanden, ¿no es cierto? Y se enfrían en superficie. Si ese es el caso de un gas seco, no forma líquidos, ¿sí? Entonces yo no necesito un separador para separar los gases de los líquidos, que los voy a llamar condensados, porque no se forman líquidos. Por eso se llama gas seco, porque no forma condensados en la superficie. Y si por otro lado tenemos un reservorio con gas húmedo, y vuelvo a repetir, húmedo no quiere decir que está mojado, sino que tiene en cantidades importantes hidrocarburos de la serie de los alcanos de mayor número de carbonos en su molécula, en este caso sí forman condensados, entonces yo en la superficie necesito un separador para separar los gases de los líquidos que van a un tanque, que los llamo condensados. Y las condiciones de temperatura y presión de superficie son las que van a indicar cuáles componentes de los que hay acá en el gas húmedo van a pasar del estado gas en las condiciones del reservorio, allá abajo, a alta presión y temperatura, al líquido, en las condiciones de superficie. Bueno, con esto terminamos por ahora con este tema.